Capítulo 1. Las gotas sobre el tejado. El amanecer en el monasterio Rongbuk no llegaba con prisa, sino como una caricia lenta que se deslizaba entre las montañas. Las nubes grises envolvían las cumbres como mantos sagrados, y la lluvia, tenue y persistente, dibujaba un ritmo hipnótico sobre el tejado de piedra. Tenzin, un monje de rostro sereno y mirada que parecía mirar siglos atrás, abrió los ojos sin esfuerzo, como si el tiempo mismo le invitara a despertar. No necesitaba relojes, su cuerpo estaba afinado al compás de la montaña, al murmullo del viento y a los latidos de la tierra. Sentado sobre su alfombra tejida a mano, inhaló profundamente el aroma del incienso que aún flotaba en el aire desde la oración nocturna. Cada mañana era nueva, pero aquel día tenía algo distinto. El sonido de la lluvia no solo mojaba los muros, parecía hablarle. Se levantó con calma, como quien honra cada paso. Se dirigió al altar, donde una lámpara de mantequilla parpadeaba tímidamente, y ofreció un cuenco de champa y té tibetano. Con las manos juntas, pronunció una oración silenciosa que no pedía nada, solo agradecía. El silencio era tan profundo que incluso sus pensamientos caminaban despacio. Mientras observaba las gotas deslizarse por la ventana, recordó la enseñanza de su maestro, escrita en un manuscrito viejo que apenas conservaba tinta. La lluvia no interrumpe el día, lo transforma. El murmullo del agua sobre la piedra lo llevó a reflexionar sobre la impermanencia. La lluvia era como las emociones, a veces tormentosas, otras suaves, pero siempre pasajeras. Lo importante no era evitarla, sino aprender a mojarse con dignidad. Con un gesto amable, recogió su capa y salió al patio, dejando que las gotas tocaran su cabeza rapada y el borde de sus mangas. Cerró los ojos, la lluvia lo bautizaba de nuevo. En ese instante no era ni monje, ni sabio, ni anciano. Era simplemente parte del mundo. No es el ruido de la lluvia lo que te inquieta, sino tu resistencia a escucharla. Capítulo 2. El visitante inesperado. La lluvia seguía cayendo como un mantra antiguo, como si el cielo recitara enseñanzas que solo algunos sabían descifrar. El monasterio Rongbuk, silencioso pero vivo, parecía respirar con las piedras, con las plegarias, con la memoria. Tenzin preparaba el altar de la mañana cuando escuchó un crujido diferente al ritmo natural de la lluvia. Miró hacia la entrada del monasterio y vio una silueta borrosa en la niebla. Un joven, empapado hasta los huesos, con la mirada desorientada y los labios temblorosos, se acercaba con pasos inseguros. Su presencia no era una interrupción, era una pregunta. Tenzin no dijo nada. Solo asintió con suavidad y abrió la puerta. El joven dudó un instante, como quien teme molestar a lo sagrado, pero la calidez de la mirada del monje lo empujó a entrar. Sin palabras, el monje le ofreció una manta tibetana. Luego sirvió una sopa caliente de cebada con especias y vertió té humeante en una taza de barro agrietado. El joven, entre sorbo y sorbo, comenzó a serenarse. El silencio los envolvía como una capa invisible. No era incómodo, era necesario. Cuando terminó de comer, el visitante se atrevió a hablar. He caminado durante días. No sé qué estoy buscando. Solo sentí que debía llegar hasta aquí. Tenzin lo miró con una dulzura ancestral y respondió: a veces, cuando no sabemos qué buscamos, es porque estamos listos para encontrar lo que no sabíamos que necesitábamos. El joven frunció el ceño, confundido, pero en lugar de preguntar, guardó silencio. Aquel silencio hablaba más que cualquier palabra. Esa noche, el monje le ofreció quedarse en una de las celdas vacías del monasterio. El joven aceptó, agradecido, sin saber que ese lugar, perdido entre la niebla y la piedra, iba a convertirse en el mapa de su alma. No todos los que buscan están perdidos,
pero todos los que se encuentran han sabido escuchar. Capítulo 3. El sendero del espejo. La lluvia no cesaba. Caía con una constancia que limpiaba no solo las piedras del monasterio, sino también los pensamientos que el joven visitante arrastraba desde lejos. El cielo gris parecía no tener intención de abrirse, y Tenzin, con la calma que otorgan los años de meditación, le propuso una caminata hacia el lago sagrado, justo al pie de una antigua formación rocosa que los monjes llamaban la montaña que escucha. Caminaron en silencio, dejando que sus pasos marcaran un compás invisible sobre el barro. No era una caminata para llegar a ningún sitio, sino para dejar que el paisaje los transformara. Al llegar al lago, la superficie estaba tranquila, como una hoja de papel esperando tinta. El joven se inclinó para beber, pero Tenzin lo detuvo. «Mira primero», dijo suavemente. «El agua no solo calma la sed, también revela lo que escondemos». El joven miró. El reflejo que vio no era solo su rostro, era su confusión, su miedo, su nostalgia. Bajo sus ojos vio cicatrices que no sabía que tenía. Era como si el lago supiera quién era antes de que él pudiera decirlo. «¿Y si no me gusta lo que veo?», preguntó con un hilo de voz. Tenzin respondió sin juzgar. «Entonces es el momento perfecto para empezar a cambiar». El monje recogió una piedra lisa del borde del lago y la arrojó suavemente al centro. Las ondas distorsionaron el reflejo por unos segundos, pero luego el lago volvió a la calma. ¿Ves? El movimiento altera, pero no destruye. Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Y cuando dejamos que se asienten, volvemos a vernos con más claridad. El joven cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez desde que llegó, no estaba huyendo. Había encontrado el espejo que no podía romper, el de su propia alma. El mayor viaje es hacia uno mismo, y ese trayecto comienza cuando dejas de correr. Capítulo 4. Las palabras del cuervo. La mañana siguiente trajo más lluvia, pero también una extraña luminosidad entre las nubes. Tenzin y el joven salieron temprano, siguiendo un antiguo sendero que llevaba a una estupa olvidada por el tiempo, oculta entre cipreses y rocas cubiertas de musgo. El monje había dicho que aquel lugar guardaba respuestas que no siempre llegaban en forma de palabras. Mientras caminaban, un cuervo negro como la noche descendió de lo alto y se posó en una rama seca frente a ellos. El joven se detuvo, sorprendido por la mirada inteligente del ave. «¿Un cuervo?», preguntó, con cierta inquietud. Tenzin sonrió con ternura. «Aquí, los cuervos no son solo pájaros, son emisarios de la sabiduría. Antiguos textos dicen que si un cuervo aparece en tu camino y no vuela al verte, debes escucharlo». El cuervo graznó 2 veces. Luego alzó el vuelo, girando en el aire como una flecha trazando destino, y se posó sobre la cúpula de la estupa. Tenzin y el joven se acercaron. En una de las piedras, apenas visible entre el musgo, había una inscripción tallada hace siglos. La lluvia lava, pero no borra la esencia. El joven, al leerla, sintió una punzada en el pecho. Sus pensamientos comenzaron a agitarse como el viento entre las hojas. Recordó errores, decisiones apresuradas, heridas abiertas que aún dolían. Hasta entonces había creído que debía esconder su pasado, que para empezar de nuevo debía convertirse en alguien distinto. Tenzin lo miró en silencio, permitiendo que la frase hiciera su trabajo. Luego, le habló con voz suave como una brisa que consuela. «Tus errores no son barro en tu alma, son surcos por donde puede brotar la comprensión». El joven, sin contenerse, lloró, lágrimas silenciosas,
como la lluvia que les caía encima, lágrimas que no pedían perdón, sino liberación. El cuervo graznó una vez más y luego desapareció en el cielo gris. Tenzin recogió una flor silvestre que crecía en la base de la estupa y se la ofreció al joven. Tu esencia está intacta, solo había que quitarle el polvo. Tu pasado es parte del paisaje, no tu prisión. Aprender de él es caminar libre. Capítulo 5. Cuando cesa la lluvia. El amanecer se presentó tímido, como quien ha esperado pacientemente a que el mundo esté listo para abrir los ojos. La lluvia, por fin, había cesado. En lugar de gotas, el monasterio estaba envuelto en vapor, como si las piedras exhalaran historias largamente contenidas. Tenzin salió al patio en silencio, acompañado por el joven. Ambos miraron hacia las cumbres nevadas, ahora bañadas por un resplandor dorado que parecía tocar cada roca con la ternura de un viejo amigo. El mundo había cambiado, aunque nada se hubiera movido. Cuando cesa la lluvia, el paisaje no es el mismo, dijo el monje con voz suave. Pero no por la lluvia, sino por lo que aprendimos mientras llovía. El joven, de pie junto a él, ya no tenía en los ojos la desorientación que lo había traído hasta allí. Había algo nuevo, presencia, no urgencia, no certeza, pero sí una quietud firme, como una semilla que ha decidido brotar. Quiero quedarme, dijo de pronto. No sé para cuánto tiempo, pero sé que aquí el tiempo no duele. Tenzin asintió sin sorpresa. Aquellas palabras no eran una decisión, eran la consecuencia natural de escuchar con el corazón. Esa tarde, el joven tomó parte por primera vez en las oraciones del monasterio. Su voz se sumó al canto de los demás, y aunque temblaba al principio, pronto encontró su tono, su ritmo, su lugar. No era una voz experta, pero era verdadera. En lo alto, el cielo despejado dejó ver un grupo de cuervos volando hacia el este. El viento soplaba con dulzura, como si quisiera recordarles que incluso las tormentas tienen propósito. La transformación no se anuncia con fuegos ni fanfarrias. Ocurre cuando alguien decide mirar su reflejo, aceptar sus sombras y caminar sin temor hacia su esencia. Cada día de lluvia lleva semillas invisibles. Depende de ti, Rey, si germinan sabiduría o miedo.